Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un torbellino de emociones y, para muchos, una gran sorpresa. Si eres fan de las series turcas, de esas historias que te atrapan desde el primer momento, sabes de lo que estoy hablando. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos con la intriga. ***Mehtap provocó la ruptura de Kerem y Hande. Descubre la verdad, ***, prepárense porque vamos a ir directo al grano, analizando cada detalle, cada mirada, cada palabra que pudo haber llevado a este desenlace. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Ahora pongámonos cómodos porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem y Hande y la figura que, según muchos, jugó un papel crucial en su separación, Mehtap. Ustedes saben, en las series turcas, los triángulos amorosos, las rivalidades y las intervenciones externas son pan de cada día, y a menudo son el motor que impulsa la trama hacia adelante. En este caso particular, la relación entre Kerem y Hande parecía ser de esas sólidas, de esas que uno pensaría que nada podría derribar. Tenían química, parecían enamorados, y la audiencia se había encariñado muchísimo con ellos. Pero entonces, de la nada, o al menos así lo percibimos muchos, todo se vino abajo. Y en medio de este caos emerge la figura de Mehtap, una presencia que para muchos fue la chispa que encendió la pólvora. Vamos a analizar esto desde el principio. ¿Quién es Mehtap en esta historia? Generalmente en estas narrativas, los personajes femeninos que intervienen en relaciones establecidas suelen tener motivaciones muy específicas. A veces es pura envidia, otras veces es un amor no correspondido, o quizás un resentimiento histórico. En el caso de Mehtap, su aparición fue sutil al principio, pero su influencia, o al menos la percepción de su influencia, fue creciendo exponencialmente. Lo interesante de estas series es cómo te hacen sentir la tensión, cómo te invitan a especular sobre las intenciones de cada personaje. Y con Mehtap, esa especulación estuvo a flor de piel. Pensemos en los momentos clave. ¿Cuándo notamos por primera vez que Mehtap podía ser una amenaza? ¿Fueron esas miradas furtivas, esas conversaciones inocentes que parecían tener segundas intenciones? ¿O quizás fueron las acciones directas, esas intervenciones que parecían diseñadas para crear distancia entre Kerem y Hande? A menudo los guionistas son maestros en sembrar la duda, en hacer que el espectador se pregunte, ¿está Mehtap haciendo esto a propósito? ¿O es solo Kerem quien no se da cuenta? Y esa ambigüedad es precisamente lo que hace que estas historias sean tan adictivas. Muchos de ustedes me han preguntado directamente en los comentarios si realmente creo que Mehtap fue la causa principal de la ruptura. Y mi respuesta, después de revisar todos los detalles que pudimos presenciar en la serie, es que ***, sí, Mehtap jugó un papel fundamental y, para muchos, decisivo ***. No digo que Kerem y Hande no tuvieran sus propios problemas, porque toda relación, por fuerte que parezca, tiene sus fisuras. Pero Mehtap, con su astucia y, seamos honestos, con una determinación bastante clara, supo explotar esas posibles debilidades. Analicemos las tácticas de Mehtap. Una de las estrategias más comunes en este tipo de narrativas es la siembra de la duda y la manipulación. Mehtap, a través de conversaciones estratégicas, ya sea directamente con Kerem o hablando de él a sus espaldas, logró crear un ambiente de desconfianza. ¿Recuerdan esos momentos en los que parecía que Mehtap estaba informando a Kerem sobre supuestas actitudes de Hande o viceversa? Esas confidencias que en realidad estaban diseñadas para pintar a una de las partes de forma negativa. La clave está en cómo se presentan las cosas. No es necesario mentir descaradamente. A veces una media verdad, o una verdad sacada de contexto, puede ser mucho más dañina. Otro punto crucial es la forma en que Mehtap se posicionaba. A menudo se presentaba como una amiga comprensiva, una confidente, alguien que entendía a Kerem mejor que nadie. Esta estrategia es muy efectiva porque si una persona se siente incomprendida en su relación principal, naturalmente buscará ese apoyo en otros lugares. Y Mehtap se ofreció como ese refugio, pero con un objetivo oculto. No se trataba de amistad genuina, sino de una oportunidad para acercarse y, eventualmente, desplazar a Hande. Y no podemos olvidar la manipulación emocional. Mehtap podría haber utilizado el victimismo,
o la sugerencia de que Kerem estaba siendo maltratado o no valorado por Ande. Estas tácticas, aunque a veces parezcan burdas, son increíblemente efectivas para influir en las decisiones de una persona, especialmente si esa persona está pasando por un momento de inseguridad. El cerebro humano es susceptible a la persuasión, y Mehtap fue una maestra en esto. Ahora, ¿dónde encaja Kerem en todo esto? Es importante recordar que Kerem no fue un títere pasivo. Él tomó decisiones. Pero, ¿hasta qué punto esas decisiones fueron influenciadas por la manipulación de Mehtap? Es posible que Kerem en ciertos momentos estuviera receptivo a las palabras de Mehtap porque, quizás, había cosas en su relación con Ande que no estaban funcionando al 100%. Tal vez había resentimientos no expresados o malentendidos acumulados. Mehtap, con su perspicacia, supo identificar esas grietas y ensancharlas. Pensemos en la perspectiva de Ande. Para ella, la aparición y la influencia de Mehtap debieron ser extremadamente frustrantes y dolorosas. Ver cómo alguien más parecía estar interfiriendo constantemente en su relación, y quizás como Kerem, de alguna manera, caía en el juego, debió ser devastador. La impotencia de no poder controlar la situación, de no poder hacer que Kerem viera la verdad, es un elemento muy poderoso en la narrativa. Uno de los aspectos que más me sorprendió, y que sé que a muchos de ustedes también, fue la aparente falta de confrontación directa por parte de Ande hacia Mehtap. A veces la mejor estrategia ante una persona manipuladora es enfrentarla directamente y exponer sus intenciones. Sin embargo, en muchas ocasiones, Ande prefirió lidiar con Kerem, intentando hacerle ver la situación. Pero Mehtap era tan hábil en su subterfugio que a menudo lograba desviar la atención o presentar la situación de otra manera. Es fundamental analizar los momentos en los que la confianza entre Kerem y Ande se vio fracturada por las intervenciones de Mehtap. ¿Hubo alguna conversación específica que los separó definitivamente? ¿Alguna acción que Kerem tomó basándose en la información que Mehtap le proporcionó? Estos son los puntos cruciales que debemos examinar detenidamente. La serie nos presenta estas situaciones con una gran carga dramática, y es ahí donde reside su magia. Consideremos también la posibilidad de que Mehtap tuviera un conocimiento previo de Kerem o de su pasado que le diera una ventaja. A veces los personajes tienen historias que se entrelazan de formas inesperadas. Si Mehtap conocía alguna debilidad de Kerem, alguna inseguridad, o algún resentimiento que él guardaba, esto le habría dado herramientas aún más poderosas para manipularlo. Ahora, si me preguntan si Mehtap fue la única culpable, la respuesta es compleja. En las relaciones humanas, la responsabilidad siempre es compartida, en mayor o menor medida. Kerem tuvo su papel en caer en la manipulación, y quizás Ande en algunos momentos pudo haber reaccionado de manera diferente. Sin embargo, el título de nuestro vídeo es claro: Mehtap provocó la ruptura de Kerem y Ande. Y al analizar la secuencia de eventos y las acciones específicas de Mehtap, es difícil negar que ella fue el catalizador, el elemento que aceleró y consolidó el fin de esa relación. Las tácticas de Mehtap no se limitaron a hablar. Probablemente hubo acciones concretas, pequeños gestos, o incluso sabotajes sutiles que crearon malentendidos o conflictos. Piensen en cómo en algunas series se hacen desaparecer objetos, se envían mensajes equivocados, o se crean situaciones sociales incómodas para generar tensión. Aunque no tengamos detalles explícitos de cada una de estas acciones, la suma de sus intervenciones sugiere un plan premeditado. Un aspecto interesante a considerar es el desarrollo del personaje de Mehtap. ¿Se nos presenta como una villana sin redención, o hay matices en su personalidad? A menudo estos personajes tienen sus propias motivaciones, incluso si son retorcidas. Comprender el porqué detrás de las acciones de Mehtap podría arrojar más luz sobre la situación. ¿Fue simplemente maldad pura, o había alguna historia de dolor o injusticia que la impulsara? La forma en que la audiencia reaccionó a Mehtap también es un indicador de su impacto. Recuerdo que muchos comentarios en foros y redes sociales expresaban frustración, enojo e incluso odio hacia su personaje. Esto demuestra que la actuación y el guión lograron crear un personaje verdaderamente molesto y efectivo en su rol de antagonista. Y volviendo a Kerem y Ande, ¿qué podemos aprender de esta situación? Para Kerem, quizás la lección fue sobre la importancia de la comunicación honesta y la desconfianza ante las manipulaciones. Para Ande podría ser sobre la fortaleza para enfrentar las adversidades y la necesidad de proteger su relación.
Y para nosotros como espectadores es un recordatorio de las complejidades de las relaciones humanas y cómo las influencias externas pueden jugar un papel inesperado. En definitiva, Metap no solo intervino, sino que activamente trabajó para sembrar la discordia y crear una brecha insalvable entre Kerem y Hande. Sus métodos fueron variados: la siembra de dudas, la manipulación emocional, la creación de situaciones de conflicto y el posicionamiento como confidente para ganarse la confianza de Kerem. Todo esto, sumado a las posibles debilidades o malentendidos preexistentes en la relación de Kerem y Hande, creó el caldo de cultivo perfecto para la ruptura. Fue un proceso largo y tortuoso, lleno de momentos de esperanza seguidos de profunda decepción. Y a pesar de que Kerem y Hande eran los protagonistas, la sombra de Metap se cernió sobre su relación hasta el final. Creo firmemente que sin su intervención, la historia de Kerem y Hande habría tomado un rumbo completamente diferente. Ella fue la pieza clave que desarmó lo que parecía una relación sólida. Así que, para resumir, hemos llegado a la conclusión de que la influencia de Metap en la ruptura de Kerem y Hande fue significativa. Sus tácticas de manipulación y siembra de dudas actuaron como un veneno lento pero seguro, debilitando la confianza y creando las condiciones necesarias para el final de su relación. Aunque Kerem y Hande tuvieron sus propios desafíos, la intervención de Metap fue el factor determinante que empujó su relación al abismo. Espero que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes, y sé que muchos de ustedes tienen sus propias teorías y opiniones sobre este tema, y eso es genial. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Su presencia aquí siempre es un placer y una motivación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que Metap fue la principal responsable de la ruptura? ¿Hay algún otro detalle que crean que pasé por alto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más análisis de series turcas, desentrañar misterios o simplemente pasar un buen rato hablando de nuestras historias favoritas, no olviden darle un asterisco me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas producciones. Y lo más importante suscribirse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.